Pensamiento del día. Lunes 21 de abril. Transmitir la dulzura de Dios. Dice Santa Catalina que la oración es como una madre que nutre el alma, porque es donde se hacen los buenos propósitos que orientan después, de manera cristiana e ideal, nuestra vida. Tenemos que mejorar la oración como cristianos. La oración, que se puede definir como elevación del alma a Dios, está orientada a establecer una relación con Él, una comunión. Existe, por tanto, en función de la unidad. Y nuestra espiritualidad es la espiritualidad de la unidad. Así pues, amemos y practiquemos la oración. Junto con el amor al hermano y el amor a la cruz, se manifestará como otra posibilidad de una unión con Dios más profunda. ¿Y qué otra cosa mejor podemos desear? Nada más dulce ni más consolador que sentir en nuestro corazón la presencia amorosa de Dios. No hay nada que nos haga más fuertes que el sentirnos amados por Él. Chiara Lubich, Buscando las cosas de arriba. Editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19.